La compañera Olga Domenech nos acompaña. Ella es médico veterinario y tiene doctorado en agroecología. Tiene una maestría en agroecología en Cuba y un PhD en ecología y desarrollo sustentable en Ecosur, México. Y además es fundadora del programa de agroecología que se hizo en conjunto entre la Universidad Bolivariana de Venezuela, el Instituto Agroecológico Latinoamericano Paulo Freire y la Asociación Venezolana de Agroecología. Tiene experiencia bastante interesante y bastante movida por América Latina, así que sería muy interesante no solamente los aspectos del manejo agroecológico del cafetal o el manejo agroecológico en general, sino también las experiencias de Olga en esa vivencia que ha tenido en la agroecología y en los diferentes ámbitos de la agroecología en México y en otros países de Latinoamérica, inclusive en Venezuela. También el tema de la mujer, muy importante el tema de la cuestión de género en el manejo de la agroecología. Entonces vamos a comenzar la disertación de hoy con la compañera Olga Domenech. Adelante, Olga. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Oscar, por la presentación. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta ocasión y voy a entonces compartir pantalla. Me indican si la ven o no la ven. ¿La pueden ver? Sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bien, muy bien, gracias entonces. Bueno, así como comentó Oscar, yo soy una médica veterinaria egresada justamente de esta gran casa de estudio, la Universidad Central de Venezuela. Digamos que desde allí pues apareció mi pasión por el estudio y el trabajo con las comunidades. Por ahí conozco a Tina del posgrado en desarrollo rural, que también tuve la oportunidad de hacer. Después pasé por Cuba a hacer un posgrado en agroecología, muy técnico, y finalmente estoy acá en México. Soy parte del equipo de masificación de la agroecología en el Colegio de la Frontera Sur, con agroecólogos que estamos trabajando, pensando en cómo escalar la agroecología a nivel mundial, y vamos a ver por qué. Y actualmente también coordinando una especialización nacional de bienestar comunitario en soberanía y agroecología acá en la península de Yucatán, específicamente en los estados de Yucatán y Quintana Roo, trabajando con comunidades. Entonces, bueno, toda mi vida he estado involucrada con este proceso. ¿Y me escuchan? No Sí. o sea, no me dejen de escuchar, por favor, me avisan porque a veces en este tema de la virtualidad, pues pasamos mucho tiempo y a veces hablando y ya saben que estamos desconectados. Entonces, bueno, Oscar, igual que el pasado, me pidió que hablara un poco sobre este tema de la agroecología, que es, digamos, una ciencia emergente. Sin embargo, está en todas las agendas de políticas públicas a nivel mundial, la FAO, diferentes fondos internacionales están viendo la agroecología como una estrategia y una alternativa. Y desde los años 70, 80, que aparecen justamente los efectos colaterales de un modelo de agricultura verde vinculado sobre todo al uso indiscriminado de agrotóxicos, se ha ido consolidando desde los territorios. Entonces tiene dos lugares de enunciación muy interesantes. Originariamente desde las organizaciones sociales campesinas que están en los territorios y que sufren el efecto de los agrotóxicos y del monocultivo en general, del modelo de monocultivo, que me imagino que ustedes ya lo conocen y lo habrán visto y desarrollado a lo largo de toda su carrera. Y un segundo lugar de enunciación que viene apareciendo desde la academia en los años 90, 2000, sobre todo con Altieri, Miguel Altieri, que ahora está jubilado en Berkeley, y otros investigadores como Glisman, aquí el doctor Hernández X, en la Universidad de Chapingo, que tiene una ingeniería en agroecología, y cuando vienes a ver en todo el planeta, pues la agroecología parece como una potencia gigante, pero en los territorios ya tienen unas cuantas décadas. Entonces, no es tan nuevo, o sea, es nuevo para los académicos, pero tiene mucho rato pensándose, quizás con otros nombres de agricultura orgánica, ecológica, biodinámica, o sea, siempre pensando en estrategias diferentes a la del monocultivo. Entonces, con este pequeño preámbulo, quiero comenzar un poco hablando sobre estos aportes de esta mirada justamente para el manejo de ecosistemas cafetaleros,
porque estos agroecosistemas quizás sean los modelos más sencillos, las miradas más simples, los sistemas más sencillos de poder aplicar fundamentos y principios agroecológicos que en otros sistemas, ¿no? Como por ejemplo cualquier sistema de cereal o de ganadería. Digamos que este es y también es un sistema, un agroecosistema que ha sido ampliamente estudiado, sobre todo en América Latina, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece la agroecología? Esta pequeña lámina introductoria, como les comentaba, por ahí hay alguien con el audio abierto, se escucha. Entonces, bueno, aparece quizás más a partir de los años 90, 2000, 2001, justamente porque hay un avance sustancial en un modelo donde la lógica es el predominio de un solo cultivo sobre el resto de la biodiversidad, y que ese modelo está amarrado también a una lógica, a un paquete dependiente de agroquímicos, de fertilizantes sintéticos, de la incorporación de semillas o variedades, semillas híbridas frente a variedades que están más adaptadas al medio, y que implicó también una lógica de mecanización que se instaló, que tuvo mucho que ver con el modelo de agricultura verde que se instaló entre mediados de los años 70, 80, y que después hay mucho ruido, no sé quién es el que tiene su audio abierto, de América Latina, y que eso enriqueció o tuvo una mirada muy particular en los territorios donde los conocimientos culturales tienen un peso sustancial, ¿no? Entonces, eso indica o me hace llevar o nos hace llevar a hacer otra pregunta, las formas de actuar sobre el agroecosistema. Entonces, en esta imagen vemos dos sistemas que lo vamos a ver más adelante con más detalle, del sistema de café, ¿no? Que digamos que hoy es nuestro tema central de conversación. Y esto nos indica, como bien lo dice Bartra, pero también lo dice todo el equipo de Ivette Perfecto y John Barderman, que esta forma de agricultura, primero que el café no es de aquí, ¿no? Originario de aquí, sino que viene de África y que vino pues justamente con un proceso de colonización y ocupación de estos territorios, y que después se fue moldeando en un modo de plantación. Entonces el modelo agrícola que sostiene la agricultura en el mundo está vinculado a este modelo de la plantación, y que ha generado pues también ecologías diferentes, si lo vemos de esta perspectiva, esta primera fase de la agroecología, que es la mirada ecológica, y que ha cambiado, ha transformado, ha reconfigurado las poblaciones, tanto de humanos como no humanos, ¿no? Y que esto, por supuesto, tiene una mirada que ha generado efectos quizás indeseables para la caficultura, y que vamos a ver más adelante también en uno de los papers del 2019, cómo muchos investigadores están relacionando este modo de plantación de café, por ejemplo, con la consolidación y la aparición potente de una plaga que ustedes conocen como roya, ¿no? Entonces, esta forma o esta lógica de plantación también tiene una economía, ¿no? Una estructura política que estuvo vinculado con el desplazamiento de comunidades y la ocupación de colonos en grandes extensiones de tierra para poder producir un solo cultivo, que en este caso es el café, y eso generó también una estratificación social de obreros, de colectores, de contrataciones. En Centroamérica, pues sí es un tema central, porque aquí es muy importante la producción de café, sobre todo al sureste mexicano, y mucha gente migra, por ejemplo, de los países vecinos a trabajar de jornalero en las épocas correspondientes, inclusive hay elementos vinculados, por ejemplo, a la explotación de niños, ¿no? Y niñas, porque ante la falta de mano de obra, pues cualquiera es bueno, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas relacionadas con este sistema de lógica de plantación, que no solamente se lleva al tema del cultivo, sino también que lleva grandes efectos en las comunidades, ¿no?, que están vinculadas. Entonces, y
aquí nos plantean que es muy importante analizar la forma en que estas economías han moldeado a las personas y la naturaleza no humana y cómo estos están impactando o han sido impactados por las políticas neoliberales, como lo vamos a ver. Estamos recordando que en los años de los 1700, 1800, sí, antes de los 1800, pues a México y a otros países de América Latina. Aquí hay una imagen de 1870 donde hay un sureste, en territorios mayas, prácticamente en el sureste mexicano, y que esta plantación de café, vamos a ver entonces un bosque maduro. ¿Por qué sé que es un bosque maduro? Por justamente el tamaño y la diversidad de los árboles, ¿no?, que están bordeando a ese sistema, y que en este caso fue despejado. Ahí vemos entonces una incidencia de café bajo sol, básicamente en ese momento, ya en 1870, y la cantidad de mano de obra que está utilizando, ¿no? Entonces aquí aparece una categoría clave para poder entender el por qué estamos hoy así, en esta situación, a nivel, en América Latina sobre todo, y que está vinculado a una transición, digámoslo así, que se llamó la intensificación, que se vino dando a finales del siglo XX y que consistió básicamente en en sembrar nuevas variedades de café con mayor rendimiento. Si quiero mayor rendimiento y mayor densidad, pues elimino y los árboles y todo lo que está vinculado a la sombra. Aplico agroquímicos y principalmente fertilizantes y herbicidas sintéticos. Claramente aquí no está hablando de un modelo de agricultura verde, el cual cada uno de nosotros conocemos, de monocultivo. Esta lógica pues implicó también eso que nosotros llamamos estos sistemas a pleno sol o café de sol, donde comienza con mayor fuerza en 1980 y que después aparece entonces algún tipo de plaga que fue un poco cambiando la lógica de manejo o de diseño de estos agroecosistemas, y fue la aparición del hongo de la famosa roya, la Mileia bastatrix, que devastar la producción de café acá en esta región, pero que en décadas pasadas lo hizo igual en la India y hacia África, ¿no? Llama mucho la atención. Posteriormente también vemos que el Banco Mundial y los recursos de la USAID promovieron e incentivaron la intensificación del café, justamente, y esto implicó también digamos, consolidó esta lógica de la Revolución Verde, ¿no? Durante la década 80 de los 90. Entonces, este impulso para modernizar estos ecosistemas ha mantenido o ha generalizado una matriz, digamos, una diversidad de formas de producción que va desde el café de bosque, o sea, un café completamente cubierto de sombra, o rústico, como le dicen acá los mexicanos, los investigadores mexicanos y norteamericanos, hasta un sistema completamente de un monocultivo bajo sol, ¿no? Entonces, generan mosaicos de interacciones que al final es lo que nos interesa a nosotros los agroecólogos, ¿no? Entender y conocer para justamente trabajar que permitan mayor interacción. Entonces, en esta lámina, en esta imagen tan interesante, podemos ver un gradiente de intensificación de café y vemos dos extremos, ¿no? Un café rústico con mucha cobertura, vemos diferentes doseles, vemos diferentes tipos de sombra, diferentes especies de árboles en diferentes tamaños, ¿no? Y que habla de unas variedades de café también, variedades de café diferentes que aguantan y toleran este tipo de sombra y que también hay mucha interacción en este proceso. Y el otro extremo es uno que tendemos a conocer, que es un sistema sin sombras de ningún tipo. Lo vemos también mucho en Brasil, inclusive que ya hay máquinas que van entre plantas y van recolectando el café. Ni siquiera ya usan colectores a las personas, sino que ya se ha mecanizado a tal punto que hay máquinas que se encargan de recoger el café entre los hilos de los cultivos. Entonces, aquí en este gradiente de intensificación del café vemos entonces aquí 5 tipos que caracterizó en este estudio IBET Perfecto, este artículo del 2019,
y que permite justamente ver también la taxonomía del café, que es el componente arbóreo. O sea, en esta taxonomía, en esta forma de mirar los sistemas, los agroecosistemas de café están más vinculados al componente arbóreo, es decir, la densidad, la cantidad, la diversidad y la heterogeneidad de la altura de los árboles. Entonces, esta es una de las características que determina un poco el tipo de manejo que hacemos en este tipo de agro. Y en la siguiente, en esta otra lámina que vemos aquí, vemos un poco las tendencias relacionadas con este tipo de finca, de unidades de producción o agroecosistemas, vinculado también a la intensidad o mecanización, intensidad, sí, al manejo del monocultivo del café. Entonces vemos aquí algunos elementos importantes de estos sistemas, de estos agroecosistemas. Uno es la cantidad de árboles, de la densidad de sombra de árboles, otra es la diversidad de sombra de árboles y otra es la heterogeneidad de esa sombra de árboles. O sea, nos centramos justamente en la cobertura de especies de arborígenas, de árboles, y esto determina a su vez, o sea, que si yo tengo mayor sombras de árboles y diversidad y heterogeneidad en esas poblaciones de árboles que están asociadas a mi café, si tengo mucha, pues voy a tener menos densidad de café, ¿verdad? Si tengo menos, voy a tener entonces nada de árboles, pero voy a tener entonces mayor densidad de café. Y del mismo modo del uso de agroquímicos, porque aquí, por supuesto, estoy eliminando todas las interacciones benéficas y estoy dejando al descubierto el cultivo, y por supuesto van a aparecer más incidencia de plagas, enfermedades y una cantidad de cosas poco deseables, y por tanto necesito, en teoría, proteger más mi cultivo. Y también entonces vemos cómo el uso o la mano de obra de la gente también tiene una relación directa con estos procesos, porque mientras más monocultivo, más mecanizable es, ¿no? Como les decía, hay una máquina ahorita, lo vi hace como 5 años en Brasil, que pasa, atraviesa los cafetales y recoge y cosecha el café, las cerezas de café. Entonces, vemos como características generales dos grandes modelos, o sea, dos, nuevamente los extremos, ¿no? La finca de café multifuncional, que entiendo está muy presente en el caso venezolano, tiene un síndrome que tiende a caracterizarse por tener diversos tipos de sombra que sirven de múltiple propósito, o sea, además de que pueden ser proveedoras de frutos, de madera, también ecológicamente son fijadoras de nitrógeno, producen leña, otros alimentos, medicamentos. Acá es muy común, y también lo vi, por ejemplo, en Sanares, que también hay como paños donde la gente coloca su conuco, su milpa o coloca otros cultivos. Permite pues ampliar el diseño, o sea, incorporar otros cultivos entre árboles, ¿no? Entonces, y estas granjas tienden a ser también pequeñas, son también sistemas de menos de 10 hectáreas, hasta 2 hectáreas, inclusive más pequeñas, y utilizan principalmente la mano de obra familiar, ¿no? Es como la típica que conocemos en las zonas de campesinas, campesinos, en parte de los territorios de caficultores, y tenemos los que vienen financiados por un alto capital, como serían los casos de los monocultivos de café, que tienden a incluir altas densidades de siembra de variedades mejoradas de café, que necesitan, por supuesto, un paquete que están vinculados con biocidas, ¿no? Herbicidas, fertilizantes, sintéticos, son superficies grandes, por supuesto, para que sea rentable económicamente. Emplean mano de obra contratada, entonces serían los jornaleros, ¿no? Que se ven mucho acá en Centroamérica y que pueden ser reconocidas con una lógica más de plantación o finca, ¿no? Como lo llamamos en esta parte del mundo. Entonces, en ese sentido, con esa lógica, esa forma de pensar, y sobre todo con la última forma de pensar de monocultivo, como yo les decía, el café tiene una superventaja. El café, por su propia naturaleza, tiende a generar muchas interacciones. Por lo tanto, es relativamente sencillo, no tan fácil, convertir cualquier sistema de producción de café en orgánico, ecológico. O sea, y de hecho hay muchas certificadoras ahora que se dedican a eso,
y es uno de los sistemas donde es más fácil incorporar algunas técnicas y prácticas o estrategias que fomenten justamente la posibilidad de ser orgánicos, ecológicos, con los apellidos que se le dé, ¿no? Mientras que en este tema del monocultivo de café, que también por supuesto es un café muchas veces sin aroma, o sea, un café igual que el cacao, ¿no? De una sola variedad, aparece pues la idea de la agroecología, ¿no? Y como ciencia, ciencia, práctica o movimiento, como dice el famoso Wesser, ya en el 2020, del 2013, hay otros investigadores que hoy ya en las últimas publicaciones habla de forma de vida, porque también el mercado, el qué decidir, el cómo comer, qué consumir, pues también está definiendo esta forma o estas miradas sobre las agroecologías. Ya no hablamos inclusive de agroecología, sino agroecologías, y eso permite pensar desde el lugar donde estoy trabajando, enunciando mi trabajo o mi producción. También es una mirada que, como les dije al inicio, se inspiró en ese momento, en los años 80, 90, por estos investigadores, Altieri, Gliessman, Hernández X, casi todos hombres, por supuesto, las mujeres están invisibles en esta tanda, menos algunas brasileñas como Ana Primavesi, que es una estudiosa del suelo y que es un elemento clave para pensar las agroecologías. Reconocen la importancia de las personas que conocen estos agroecosistemas. Entonces, en el caso del café, la historia indica que después de ese proceso de la incorporación del café en la época de la colonia, quedaron también rezagados alrededor de esas grandes plantaciones, pequeñas familias, ¿no? En esa distribución de tierra, de relaciones de poder que se fueron generando a lo largo del territorio, y a partir de ahí, pequeñas agriculturas, familias pudieron apropiarse y tener su propio cultivo de café, ¿no? Y poder sostener su vida, su medio de vida en las montañas, básicamente, con este cultivo. Entonces, esas personas, mujeres y hombres, tienen formas de conocer, reconocerse dentro del agroecosistema, saben en qué momento va a llover, saben en qué momento va a florear. O sea, hay otros elementos que regularmente nosotros que estamos ajenos a ese mundo o a ese agroecosistema desconocemos, ¿no? Y entonces la agroecología justamente permite o favorece la posibilidad de diálogos, algo que llaman el diálogo de saberes, que también está muy documentado por los trabajos de Roset, Valentín y una cantidad de compañeros, sobre todo en Brasil, que dice que es muy importante porque eso ha permitido justamente sostener otras lógicas, estos otros sistemas de agricultura, y que hoy vamos viendo también que se van beneficiando también otras formas de organizaciones como cooperativas, asociaciones, e inclusive acá en México ya hay certificaciones para mujeres de género. Entonces, un café más valor porque el consumidor sabe que lo procesa y lo produce mujeres, organizaciones de mujeres, y ya tiene otro peso. Entonces, digamos que es un mundo muy amplio lo que podemos hablar del café, y eso se vincula mucho ahorita con el sujeto, la persona que sostiene el agroecosistema, y no solamente porque lo sostiene, sino porque tiene un conocimiento territorial, histórico y profundo del mismo. Y que para ello entonces hacemos uso de métodos participativos y sobre todo el aprender a escuchar, ¿no? Escuchar al otro y la otra. Otra característica más técnica de esta forma de ver el mundo, que es la agroecología, es que imita la naturaleza. Entonces los fundamentos ecológicos son claves, sobre todo en la primera fase de cualquier diseño de ecosistema, es conocer esto, como ya lo vimos en las láminas anteriores, cuando vimos entonces las formas, los modelos, las estrategias, pues los fundamentos ecológicos son clave y lo vamos a ver con más detalle en las próximas láminas. Y allí, digamos que lo que más se destaca es la estrategia de la diversificación. Hay muchísima bibliografía, libros, evidencias científicas, técnicas, pero hace falta mucho más todavía, ¿no? Y que eso implica también una mirada de la complejidad del sistema alimentario, porque sabemos también que el café como monocultivo, pues ha sido golpeado por los precios, por las políticas, la importación. Vemos entonces lo mismo que pasa aquí, vienen los grandes cafetales, los grandes capitales, van comprando todo el café y entonces se lo llevan, por ejemplo, a Colombia. Yo lo vi en Sanare muchísimas veces, venían de Colombia, compraban todo el café y nos dejaban sin café acá y después terminábamos pagando una fortuna por el mismo café. Entonces, cosas como esa hay que entenderlas, es parte de este mismo proceso. Y compañeros como la Vía Campesina Internacional nos habla también de un elemento de justicia y soberanía alimentaria. O sea, que esa persona que produce ese café tiene derecho también a tener una vida digna
cuando unos investigadores aquí sacaron estructuras de costo de cuánto cuesta producir el café y cuánto es el margen que se lleva solamente el que comercializa, pues abismal. Entonces es poco equitativo la distribución de ganancia en ese sentido para quienes lo producen, y la mayor tajada de estas ganancias quedan a quien comercializa. Entonces son elementos que se consideran también desde la agroecología. Entonces, volviendo a qué promueve la agroecología, pues la primera gran estrategia que ya Gliessman en 1998, Altier y otros tantos ecólogos, agrónomos ecólogos planteaban, es que se promueven interacciones que emergen combinaciones específicas espaciales y temporales. O sea, tú caminas 10 metros y ya van cambiando las interacciones. Y el tiempo, o sea, no es lo mismo una época de lluvia que una época seca, o sea, todo cambia, las floraciones, la aparición de insectos, la metamorfosis, o sea, poder observar el paisaje es un elemento clave vinculado al cultivo que nos interesa. Entonces, primero, porque son procesos clave tales como la acumulación considera la acumulación de materia orgánica, porque esto permite la fertilidad del suelo. O sea, el suelo no es considerado un objeto, sino más bien un organismo vivo, y que por eso se fomenta el manejo orgánico y ecológico del suelo, igual que los cuerpos de agua, y eso permite a su vez generar por el mismo suelo pues mecanismos de regulación biótica de plagas y la productividad, y eso por supuesto genera interacciones importantes en la productividad de los cultivos, como también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué? Básicamente porque se incrementa la biodiversidad funcional. ¿A qué nos referimos con la biodiversidad funcional? A una cantidad de organismos que podemos, microscópico o no, porque aparecen también insectos, aves, reptiles de diferentes reinos, que juegan papeles ecológicos en estos ecosistemas y que lo que busca básicamente es generar interacción. Y, por ejemplo, aquí vemos un parral, uva, y vemos entonces una cobertura, una estrategia clave en estos sistemas agroecológicos, en el diseño de sistemas agroecológicos, es nunca tener el suelo desnudo, y siempre se usan coberturas, o bien arbences benéficos, porque son fijadores de nitrógeno, o coberturas vivas, coberturas muertas. A veces uno ve, sobre todo en sistemas de agricultura ecológica, coberturas plásticas, ¿no? La plasticultura, porque protege el suelo. Ustedes no tienen ni idea del daño que genera el agua, por ejemplo, una gota de lluvia sobre el suelo, cómo destruye el suelo y cómo eso genera erosiones y escorrentías. Entonces, son formas de proteger a nuestra clave, a nuestro elemento básico para el crecimiento de estas plantas y estos cultivos, y cómo esto a su vez genera también otras interacciones, porque en esa cobertura verde, como vemos aquí, que no sé si es una leguminosa, porque últimamente se están usando muchas leguminosas o asociaciones de diferentes tipos de pastos que no crecen alto, se generan también insectos benéficos que son controladores biológicos de muchos de los insectos plagas que conocemos después como plagas que aparecen en los cultivos. Entonces, lo que se busca es una interacción benéfica, más bien, y eso puede permitir justamente disminuir el uso de pesticidas, agroquímicos, fertilizantes sintéticos, que al final lo que está generando es el agotamiento del suelo, ¿no? Y también la debilidad inmunológica de las plantas y cultivos que se dan en el territorio. Entonces, este componente, por ejemplo, aquí habla de huertos frutales en los videños, en la siembra de uva. Vemos entonces que se activa una entomofauna benéfica, estos insectos benéficos, avispitas controladoras, estos coquitos que también son controladores porque se comen una cantidad de insectos que no nos gustan. Activan la biología del suelo, mejoran el nivel de materia orgánica y con todo eso la fertilidad, la retención de agua, humedad, y por supuesto mantiene vivo el suelo. Entonces son elementos clave que uno considera y que de hecho la agroecología, la plaga, lo llama insectos no benéficos, y cuando hablamos de plagas es que ya genera un umbral, ¿no? Supera un umbral de población que genera daño económico. Pero si sabemos controlar y fomentar justamente este tipo de interacción, no necesariamente vamos a llegar a ese punto, ¿no? Vemos aquí entonces, en la siguiente lámina, la importancia de la diversidad en este ejercicio
nos plantea que con una mayor densidad y diversidad de árboles, en el caso de café de sombra, hay niveles más altos de biodiversidad y por lo tanto más potencial para las interacciones ecológicas, incluidas interacciones de orden superior, como las interacciones tróficas indirectas y las interacciones indirectas mediadas por rasgos. Entonces, aquí lo vamos a ver en este cuadrito que está aquí. Cuando hay, por ejemplo, un monocultivo, una planta de café con otra planta de café, tenemos una sola especie, las interacciones pues van a ser nulas, ¿no? Entonces, al agregar interacciones de una manera no lineal, o sea, no de una planta con otra planta, sino que vamos inclusive mezclando variedades, vamos a generar interacciones benéficas. Cuando viene un insecto, por ejemplo, una escama, a atacar a una planta, no la va a atacar a todas, solamente a la que es más susceptible. O sea, en ese sentido, el principio de la asociación de cultivo es clave, porque de hecho, cuando hacemos un huerto, nunca sembramos una solanácea con otra solanácea, sino que buscamos cortar la interacción allí con otra especie de otra familia. Entonces, si el insecto es un comedor, un chupador, qué sé yo, de solamente los tomates, pues si coloco un cebollín atravesado, no va a pasar a los otros tomates. No sé si me doy a explicar. Entonces, ese es el principio que se utiliza aquí en los sistemas cafetaleros y que genera justamente relaciones no lineales y que puede generar que algunas plantas generen estrategias de sobrevivencia, pues generen adaptaciones en contra de ese insecto o esa plaga o lo que sea, y eso permite también robustecer el sistema. Entonces, eso genera también un potencial de complejidad ecológica que es enorme. En este caso, fíjense, una planta de café con otra planta de café, con otra planta de café que puede ser o no de otra variedad, tenemos dos especies diferentes y esas dos especies diferentes generan tres tipos de interacciones. Por ejemplo, si llegara una enfermedad, una plaga a atacarlo. Entonces, los niveles más altos de biodiversidad también pueden implicar niveles más altos de funciones de ecosistemas. Por ejemplo, la regulación de herbívoros, que es el control de plaga, la polinización, que es súper clave, importantísima en este momento donde hay tantos temas con el calentamiento global y una cantidad de cosas, el secuestro de carbono y otros que son necesarios para mantener pues, el agroecosistema. En este caso, fíjense, aquí tenemos varios cafés, ¿verdad? Dos tipos de café, viene un saltamonte y se va a comer uno, pero entonces esta planta que está aquí va a generar resistencia. ¿Por qué? Porque ella produce entonces más cafeína en su sistema y eso genera repelencia o la muerte de este tipo de saltamonte. Entonces, se van generando no solamente 2 interacciones, 3 interacciones, sino 7 interacciones en contra de esto. Entonces, la planta genera defensa, sistemas de defensa en contra de este indicador, ¿no? Que se come la hoja o el efecto que pueda causar en ese sentido. Entonces, las interacciones tienden a ser benéficas para los ecosistemas. Y en esta segunda sección lo que quiero hablarles un poco sobre el manejo agroecológico del café. Como ya lo vimos, un poco los antecedentes de por qué, cuáles son los principios y fundamentos, por lo menos en la primera fase, porque la agroecología pues tiene diversas miradas, enfoques, propuestas, metodologías, técnicas. Y en esta primera fase siempre genera interacciones, ¿no? Y para generar interacciones, pues la biodiversidad funcional es clave. Entonces, pero también hay niveles, no quieres tener una selva que cubra todo el sol y que acabe con tus cafetales, ¿no? Sino buscar el punto intermedio, entonces necesitas aprender algunos principios y fundamentos. Entonces, aquí lo que vamos a ver, uno de los tantos modelos, de las tantas formas que existen ya para el diseño de ecosistemas, para pensar en procesos de transición agroecológica, también es otro elemento clave. O sea, no es que tú llegas y cultivas una planta y ya a los 2 años ya tienes resuelto todo el problema, no vas a utilizar ningún insecticida, ya no vas a hacer, no, porque seguramente ese suelo es alrededor, tus vecinos usan agroquímicos, o sea, hay una cantidad de cosas que afectan la forma y funcionamiento de tu agroecosistema. Entonces aquí siempre hablamos de transición agroecológica, ecológica, o sea, tiene diversos nombres y va a permitir justamente ir monitoreando, por eso la construcción de indicadores también es súper clave, indicadores gruesos, y hay inclusive juegos
online donde tú puedes como meter tu ecosistema y tener algunos indicadores base y puedes mejorar solamente con algunas técnicas y prácticas la salud del agroecosistema, ¿no? Básicamente planta y suelo y algunas experiencias. Entonces, este diseño de sostenibilidad de agroecosistemas complejos, que se llama MESMI, fue desarrollado hace bastante tiempo. Este es el que yo les digo que tiene hasta un jueguito por internet, o sea, bajas el libro y bajas el sistema, es muy sencillo. Y nos dan algunas herramientas básicas que son los atributos, estudiar los atributos generales que son productividad, estabilidad, confiabilidad, resiliencia, que es la capacidad que tiene cualquier cuerpo que después que sea afectado por un fenómeno pueda volver nuevamente a su estado natural, como nosotros cuando nos enfermamos de gripe o cualquier enfermedad, pasamos unos días de muerte, pero de poco tiempo pues nos podemos recuperar, eso se llama resiliencia, adaptabilidad, equidad y autoseguridad. Entonces, es un modo, unos atributos no solamente técnicos, sino también sociales, con el tema de la autoseguridad y equidad, ¿no? Por ejemplo, la evaluación no solo es válida para un sistema de tiempo-espacio, o sea que si yo hago mi evaluación en, qué sé yo, en verano, pues va a ser muy diferente al invierno. Y si yo estoy a una altura de 500 metros del nivel del mar, va a ser muy diferente si pretendo compararla con otro agroecosistema que está sobre los 2.000 metros, sobre el mar. Entonces, considerar estos elementos es clave para justamente poder comparar, poder mejorar, poder evaluar un proceso. Y que necesita también un proceso participativo y, de ser posible, interdisciplinario. Entonces, por eso aquí en estos mundos, la agroecología, valoramos mucho las miradas, las diversas miradas desde ecólogos, antropólogos, fitotecnistas, o sea, todo el mundo tiene mucho que decir sobre el manejo de un agroecosistema, inclusive la campesina, el campesino, que es otro sujeto súper clave, que conoce el territorio y que nos puede dar muchas luces de cuáles son sus ritmos, ¿no? Sus tiempos y cómo funciona. Entonces, no se mide la sostenibilidad per se, sino que hace a través de comparación de dos sistemas o más y eso permite justamente ver la evolución y genera indicadores, unos indicadores base que te permite decir si tu estrategia, por ejemplo, si voy a implementar, voy a asociar otras especies forestales en mi agroecosistema. Ese es uno. Pero también puedo generar una poda. Ese es otro. Y voy a colocar algunos insectos benéficos, abejas, asocio abejas a mi sistema. Entonces voy generando estrategias que puedo medir si funciona o no funciona. Ah, la aparición de las abejas es la abeja europea. Ah, ok, es una apis. Pero sí, ¿qué pasa si coloco meliponas? Las meliponas aguantan más, generan más interacciones, permite incrementó el número de frutos, o sea, de eso se trata, ¿no? De ir evaluando cada técnica, práctica o estrategia que yo voy aplicando en mi agroecosistema. Entonces, en este ejercicio, pues tenemos como unos pasos muy sencillos que están vinculados a metodologías participativas, como pueden ver, hay una espiral, o sea que volvemos nuevamente al ciclo inicial y se vuelve parte de una rutina. Definición del objeto de evaluación, la determinación de los puntos críticos de mi agroecosistema. Vamos a suponer, es que mi principal problema es que mis plantas no están sanas. ¿Y por qué no están sanas? Porque tiene roya, por ejemplo. Selección de los criterios de diagnóstico e indicadores, medición de monitoreo de indicadores, presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces vuelves otra vez, una vez que tú ves, para controlar la roya, entonces yo lo que hice fue disminuir la densidad de café. Ok, entonces voy a ir evaluando el proceso. Si al final de ese ciclo veo que la cosa no ha mejorado, pues tomo otra medida y así sucesivamente. Entonces es una forma también de ir aprendiendo a conocer todo el ecosistema y lograr pues que logre lo que ellos llaman un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que implica la disminución de esos insumos externos, básicamente, y la promoción de esas interacciones benéficas. Entonces, dos elementos clave que nos recuerda Altieri en sus libros, manuales y toda esta estrategia que también está muy bien documentado con casos específicos en todo el mundo, es promover el manejo orgánico de suelo y el manejo de hábitat y diversificación. Entonces, para el manejo orgánico de suelo tenemos el incremento de materia orgánica. Hay muchas formas de aumentar la materia orgánica, el incremento de reciclaje de nutrientes y el incremento de la biota edáfica de suelo.
En el manejo de hábitat y diversificación, vemos entonces que lo que se busca, además de los beneficios económicos que puede tener un policultivo, una asociación, por ejemplo, de café con árboles frutales, con maderables, con abejas, qué sé yo, también la interacción que genere esta fauna benéfica, y donde utilizamos justamente los policultivos, los cultivos de cobertura, las rotaciones y los corredores biológicos, entre otras tantas estrategias. Eso en general, si logras incrementar o generar algunas estrategias que mejoren suelo y la diversificación o el mejoramiento del hábitat en tu ecosistema, mejoras la salud del cultivo y por tanto mejoras también la salud del agroecosistema. Y bueno, aquí yo lo traigo en cuenta porque esto también como derrumba uno de los mitos que tenemos en estas lógicas de las agriculturas, que también nos recuerda Altieri Nichols en su publicación, que dice que han revisado más de 50 años de investigación. Comenzó con Scriber en 1984, cuando encuentra 135 estudios que mostraban un incremento en el daño o crecimiento poblacional de insectos masticadores de hoja o ácaros en sistemas de cultivos fertilizados con nitrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más nitrógeno colocamos en el ecosistema, más suculentas se vuelven las hojas para este tipo de insectos. Entonces, hay una lección muy clara que dice que podría esperarse que cultivos de baja fertilización orgánica serían menos propensos a insectos, plagas o enfermedades porque tienen menos concentración de nitrógeno y por tanto son menos atractivos para estos insectos. Y entonces vemos sinergismos potenciales en esta gestión orgánica de suelo y plagas. Entonces, bueno, nuevamente, mejorar la fertilidad del suelo a través de biofertilizantes, cultivos de coberturas, abonos verdes, mulch, compost, rotaciones de cultivo. Cuando hablo de rotaciones, pues siempre uno mete leguminosas, que son fijadoras de nitrógeno, o sea, saber, por supuesto, que estás colocando. Las plagas, la regulación de estas poblaciones exacerbadas que nos generan un daño económico a través de la diversidad de cultivos, eso que les decía, o sea, si hay un cultivo que me afecta a una variedad de café, pues en la otra no. Por ejemplo, prácticas culturales, control biológico y modificación del hábitat y que pueda generar sinergias que son estas interacciones benéficas que buscamos en la agroecología. Entonces, el café se puede convertir en un sistema que lo podemos ver también como un sistema agroforestal y que justamente considerar estos estratos, estas sombras de árboles en el diseño puede permitirnos también diversificar. Por ejemplo, en el estrato emergente, plantas que no toleran sombra, por ejemplo, la chaya, aquí la chaya es muy importante en la península, es alimento, pero también es medicina. Papaya, castaño, maíz. Estrato alto, prefieren crecer con un poco de sombra, como el aguacate, la macadamia, entre otras especies. Un estrato medio que puede ser la ciruela, la malanga, el plátano de ciclos más cortos, las naranjas, los cítricos. Un estrato bajo que toleran cierta cantidad de sombras, café, cacao, cardamomo, y etcétera. Entonces, la idea es que uno pueda considerar justamente entender el café como un sistema agroforestal, porque ya, como hemos visto en algunos de los artículos, trabajo y experiencias de organizaciones, pues puede permitir justamente estas interacciones benéficas y no solamente, entonces, con esto quiero decir que no solamente se vive del café, sino que se vive de todo el agroecosistema y puede garantizar a lo largo del tiempo un agroecosistema sano, ¿no? Que al final es lo que buscamos, que sea sostenible en el tiempo. Entonces, esta propuesta nos lleva a pensar en la transición agroecológica, eso que les planteaba, ¿cómo se hace eso? Además de una metodología como el MESMI que me permite generar mis propios indicadores, o sea, indicadores muy sencillos que son casi que un juego de niños y lo puedes ir complejizando de acuerdo pues a tu capacidad, habilidad, organización. Un grupo de caficultores pudieran organizarse como lo han hecho en otras partes y generar sus propias estrategias. Comienza primero con la eliminación progresiva de los insumos agroquímicos. Paulatinamente, pues sabemos que son agroecosistemas que generan dependencia. Y implica también entonces ir sustituyendo una cosa con otro y ya no se llama manejo integrado de plagas y enfermedades, sino que poco a poco podemos ir pensando en un manejo agroecológico o ecológico de insectos no benéficos, malezas, arbences y de suelo.
Entonces se sustituyen insumos sintéticos por otros alternativos orgánicos con pruebas. Nosotros acá en Yucatán también estamos haciendo unos ejercicios porque aquí el monocultivo ha generado, esta región del mundo, en Yucatán y Quintana Roo, son los mayores productores de abeja, de miel, de todo, casi de que Centroamérica, yo creo que de toda América. Y sacan la miel para afuera, para venderla. Y en los últimos problemas que hemos tenido, quizás en los últimos 5 años, 6 años, que está llegando mucha capital foráneo a este territorio justamente porque hay agua y una cantidad de cosas que no ocurre en el norte de México, pues se están colocando monocultivos. Estos monocultivos están usando todos los agrotóxicos posibles, inclusive venenos de banda roja que están prohibidos en el país, pero están llegando por los caminos verdes, por diferentes medios, y eso está generando muertes masivas de abejas, muerte, o sea, de muchísimas colmenas, de 400 colmenas, 300 colmenas, que están acabando no solamente con las abejas, sino también con el sustento de muchas familias, ¿no? Y hay muchos conflictos en ese sentido. Entonces, y existen insumos sintéticos, insumos orgánicos que pueden sustituir a los sintéticos, pero también están vinculados mucho al manejo. No solamente es la visión lineal que vemos al principio de sustituir una cosa por otra, sino que eso tiene que ir amarrado por estrategias que mejoren la salud del suelo, estrategias que mejoren la salud de la planta. No solamente es eso. Entonces, este rediseño del ecosistema, cuando tú promueves la diversificación y promueves estas interacciones funcionales, estos beneficios funcionales, pues permite sostener a unos ecosistemas más saludables. Y entre estas estrategias, nuevamente retomamos la idea de aumentar la biodiversidad, tanto arriba sobre el suelo como debajo del suelo, por eso es importante las coberturas, la incorporación de abonos orgánicos, entre otras estrategias, el aumento de la producción de la biomasa y el contenido de materia orgánica del suelo, la disminución de los niveles de residuos de pesticidas y pérdida de nutrientes y agua, el establecimiento de relaciones funcionales entre los diversos componentes del ecosistema. Cuando yo hablo de componentes del ecosistema, estoy hablando de los subsistemas, por ejemplo, café, subsistema fruta, subsistema agua, o sea, uno lo va como organizando así para que sea más fácil el diseño, y optimiza la planificación de secuencias y combinaciones de cultivo y puedes evaluar, ¿no? Evaluar qué es lo que más te conviene a ti, qué es más eficiente, y si consigues una certificación, pues es mucho más fácil. Y de eso también hay un gran mundo, porque hay certificaciones participativas, ¿no? Que no cuestan dinero, sino más bien el esfuerzo de una organización para poder hacer ese seguimiento mutuamente, ¿no? Y en este artículo, que lo recomiendo, se los voy a enviar con el profe Abarca, de este grupo, que tienen un trabajo muy importante acá en México, porque es una de las zonas de café más importantes, orgánicas de toda América Latina. Nos plantea en este artículo algo que me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Uno, que el mosaico, o sea, los cafetales acá en México, igual que en Venezuela, en Colombia, Brasil, vemos monocultivos, pero también vemos fincas diversas, ¿no? De pequeñas escalas, inclusive con parches de bosque, ¿no? Eso lo podemos ver mucho, por ejemplo, en las zonas del Piedemonte, que son características, pues, de estos agroecosistemas y de estos territorios. También ellos en este estudio encontraron que el tamaño de la granja, o de la parcela, o de la finquita, puede implicar también, o encontraron relaciones con patrones de biodiversidad a nivel de paisaje. O sea que los monocultivos tienden a ser menos diversos, mientras que las granjas pequeñas tienden a ser más heterogéneas y por lo tanto el paisaje o las interacciones de la biodiversidad en los paisajes tiende a aumentar. También encontraron que la simplificación, o sea, esto de trabajar con un solo cultivo, una sola variedad, un solo manejo, lleva a la pérdida de la biodiversidad y la proliferación de plagas y enfermedades, y es el caso de la roya, que voy a explicar en la siguiente lámina. Justamente eso es lo súper interesante de este trabajo, ¿no? Y sobre en este trabajo que ellos hicieron en la selva una selva que produce café en Chiapas, encontraron lo siguiente. Ya muchos trabajos de todos estos autores que ustedes ven aquí, que indica que el brote de la roya de café del 2012 y 2013, que devastó la producción de café en América Central y México, ha sido causado por la simplificación del paisaje, es decir, el manejo de un solo cultivo.
Otro elemento clave es que los agrónomos especialistas de café prácticamente no entendieron la ecología o la epidemiología de este hongo, ¿no? De la Emilia bactatrix, y apresuraron a recomendar un manejo convencional para el control de la enfermedad. Este manejo estuvo vinculado en la incorporación de nuevas plantas o variedades de alto rendimiento, eliminar el bosque, porque según como hay bosque, pues hay mayor humedad y el hongo crece allí con mayor posibilidad, y esto fue también financiado por políticas, por financiamiento del Banco Mundial y de la USAID. Entonces ya en el 2012 la roya se convierte en una epidemia, cosa que no fue así en su origen. En estos artículos hablan de que en la India y en otras partes de Asia y Euroasia se generó lo mismo, pero los efectos no fueron tan devastadores como lo fueron acá en América Latina, que hablaban del 50%, más del 50% de la pérdida de la producción. Las recomendaciones entonces tecnocráticas que surgieron en estas grandes reuniones de la FAO, del Banco Mundial y todo era fertilizar, podar las plantas de café, eliminar la sombra, y generaron nuevos fungicidas y nuevas variedades de café resistentes. Lo que nos comentan estos autores, estos investigadores que están midiendo todo esto de una perspectiva de la ecología, es que dice que la germinación de las esporas requiere una cantidad mínima de humedad y la supervivencia de las esporas se ve comprometida por al menos dos enemigos naturales principales de la roya: un micoparásito, que es otro hongo que se llama, de halo blanco, que se llama Lecanicilium lecanii, y las larvas de una mosca que come esporas, que es la Mycodiplosis emeliae. Entonces, al eliminar el bosque, pues eliminas tus enemigos naturales. También estos bosques protegen del viento. Y sabemos que una forma de movilizar estas esporas de árbol a árbol es justamente lo cercano, cuando es monocultivos, que están una pegadas a las otras, y el viento, ¿no? La acción del viento. Entonces, si disminuimos la cobertura arbórea, aumentamos la dispersión de esporas transmitidas por el viento, aumentamos la dispersión por contacto de las esporas y reducimos la efectividad de los enemigos naturales. Pero disminuimos la tasa de germinación de las esporas mismas. Si aumentamos la cobertura arbórea, estos efectos se invierten. Es decir, hay que evaluar cuál fue la mejor estrategia, ¿no? ¿Cuál fue el mejor tratamiento? Entonces, ellos terminan diciendo que los paisajes cafetaleros son social y ecológicamente construidos, o sea, que es muy importante la forma en que las personas manejan los cafetales y la importancia que tienen también en la diversidad, porque los cafetales que lograron sobrevivir al tema de la roya fueron en su mayoría, por lo menos para estos estudios, en esta primera fase que están aquí documentados, fueron los cafetales que mantuvieron su sombra, ¿no? Como estrategia. Y aquí otro trabajo también más técnico sobre el manejo del sistema agroforestal en Puebla. Vemos entonces cómo el manejo orgánico frente al manejo convencional, pues en manejo orgánico los rendimientos son mucho más altos, por ejemplo, cuando usas abono orgánico frente a la fertilización química y así sucesivamente. Entonces, hay suficiente evidencia en los últimos tiempos para decir que vale la pena diversificar, que vale la pena conocer tu agroecosistema, que vale la pena ver las otras interacciones que se generan, que se pierden cuando tenemos un solo cultivo, cuando tenemos una sola variedad, cuando manejamos o generamos una dependencia alta de insumos sintéticos, que al final lo que está acabando es tu capacidad de carga del suelo, que está acabando la capacidad de resiliencia del agroecosistema, pero sobre todo del ecosistema, que es mucho más frágil. Entonces, con esto termino. Bueno, aquí algunos trabajos en Venezuela, por ejemplo, de Carmen Moreno, que coloqué en algún momento, que nos dice que tiene mucho trabajo en Trujillo, sobre todo, y nos recuerda que los alcances de la tecnificación de los ecosistemas cafetaleros y algunos de sus efectos ambientales en zonas de larga tradición productiva, por ejemplo en Mérida, y donde realizó 130 encuestas en la finca, encontraron más relevantes que
Los recorridos en el sector permitieron conocer los efectos más relevantes de las transformaciones tecnológicas ocurridas en los ecosistemas cafetaleros de la localidad, y los resultados obtenidos dejan ver el predominio del monocultivo de café a plena exposición solar, con uso de agroquímicos, con uso de plaguicidas de alta toxicidad, y eso escasamente, después de un tiempo uno lo ve, no ha permitido elevar la eficiencia productiva, y cuando el precio del producto baja, pues quiebran a los productores. Entonces vemos cómo también se pierde la fertilidad del suelo, la pérdida de agua, de ríos y desaparición de esa fauna, pero no solamente la fauna que está vinculada con el café, sino de aves, reptiles, insectos, porque sabemos que los árboles no solamente sombras, sino que tienen toda una microvida, interacciones que se generan allí. Entonces yo creo que vale la pena revisar con más detalle esto, y vemos algunos también comentarios de algunos caficultores que trabajan bajo sombra, que dice que el servicio a la sombra es principal razón para justificar la asociación agroforestal. La sombra brinda también alimentos para la casa, para el sustento de la familia, se llama soberanía alimentaria, protege contra la acción del viento, y también de esto hay muchos artículos y papers que decían cuando aparecen las tormentas, los ciclones, que los ecosistemas que lograron sobrevivir a ellos fueron los que estaban cubiertos, ¿no? Y por supuesto el uso de una fauna. Entonces, bueno, dejo mi conversación hasta aquí, creo que fue muy larga, disculpen, para escucharles. Ay, no, se cayó. Gracias, Olga. Preguntas. Por allí, es interesante el tema de la biodiversidad multidimensional, ¿no? O sea, no es solamente diversidad a lo largo de un eje o en el espacio XY, sino también hacia arriba y también en el tiempo, ¿no? No solamente que tengamos diversidad en el cafetal, que tengamos diferentes especies y que tengamos árboles, sino que también diferentes estratos de árboles, y también en el tiempo y las variedades dentro del propio cafetal. El propio cafetal debe tener, así es, una diversidad en variedades, especies, etc. Así es. A ver, Eduardo, ¿tiene ganas de preguntar? ¿Será la costumbre, chico? Bueno, no, nada, de verdad que felicito a la doctora Olga porque ha hecho una exposición muy buena, muy interesante. Tiene una capacidad, de verdad, de interrelacionar y combinar elementos que uno conoce por tanto tiempo, pero que ya visto bajo el enfoque agroecológico, muestran otra perspectiva, y uno que estaba acostumbrado pues al monocultivo, que fue como nos formamos en principio, en gran medida pues. Yo salí de la Facultad de Agronomía en el año 80 y nuestra formación fue en monocultivo, verde. Habían algunos elementos allí de agroecología, pero recuerdo al profesor Ramos Balsa, que nos dio ecología, pero no estaba tan desarrollado, no estaba tan bien argumentado como lo estamos conociendo ahora. Yo tuve oportunidad de conocer al doctor Altieri y su esposa, que por cierto, en cuanto a la participación de las mujeres, ella tenía también mucha participación en las investigaciones junto con el doctor Altieri, y de verdad que nos llamó mucho la atención de sus trabajos. Ahora bien, pienso que definitivamente, y sobre todo por la situación que tenemos del cambio climático, y que cada vez se observa más dificultades en la producción. Fíjense que ahorita tenemos al Niño entrando. Definitivamente el manejo agroecológico tiene más vigencia, tiene más posibilidades. Y estamos viendo también que a nivel del cultivo de café, las especialidades, lo orgánico se está imponiendo cada vez más. De manera que es muy interesante, y vamos a revisar con más detalle todos sus planteamientos y a intercambiar más con la gente, pues, y con las organizaciones con las que estamos vinculados sobre estos aspectos. Muy bien. Gracias, Eduardo. ¿Quién más está por ahí?
Rubén. Rubén quiere hablar, habla Rubén. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, de verdad que muy nutritiva. Y mi pregunta es corta pero precisa. ¿Qué tan susceptibles son los cultivos que se manejan de manera orgánica o desde el punto de vista de la agroecología a, digamos, fincas vecinas que no lo manejen? Ajá, interesante eso. Muy buena pregunta. Ese es un dolor de cabeza para los agroecólogos, ¿no? Porque estar contiguos, vecinos, pues todo lo que utilice esa persona te va a afectar a ti. Y si tú dejas de usar un insecticida, pues todos los insectos que ellos repelen te van a llegar a ti. Entonces, como estrategia, regularmente lo que uno trata o lo que hemos visto, ¿no? Que funciona es que sean organizaciones las que asumen un proceso productivo, excepto que tengas espacio para colocar un parche, ¿no? Un corredor biológico. O sea, que coloques una cortina de árboles al lado de tu vecino. Sin embargo, no es garantía porque el agua que está usando él, bueno, una cantidad de cosas que están generando allí, a veces no te aísla totalmente, ¿no? No eres una isla, estamos en completa interacción. Entonces, sí, en ese caso, si tienes suficiente superficie, yo recomendaría que tengas una cortina de árboles que permita justamente generar como una pared, ¿no? Eso yo lo vi, por ejemplo, en Brasilia, hace como 10 años, pero con hortaliza. El tipo tenía como 300 hectáreas, no tengo la foto aquí, pero es impresionante. Él se llevaba por los principios de Fukuoka, ¿no? De esto de agricultura natural, no sé si lo han leído. Y él tenía como cuartos de 5 por 5 y su barrera era una especie de pasto elefante altísimo, como de 2-3 metros, y funcionaba como una pared. Entonces tenía como pequeños, imagínense, pequeños cuartitos en 300 hectáreas, algo así, y producía hortalizas, ¿no? Lechuga, básicamente de hoja, y así evitaba que los insectos pasaran de un espacio a otro. Pero esa fue su estrategia y prácticamente era una corporación, ¿no? orgánica, ecológica, orgánica, que tenía como 50 personas trabajando para él, ¿no? O sea, hay formas de formas. Ahí no transformamos las relaciones de producción, pero la técnica y la estrategia le funcionaba, ¿no? Entonces, sí, es un desafío cuando tenemos vecinos que utilizan todos los venenos del mundo porque al poco tiempo, pues ya sabemos, también eso está documentado, que el monte, nosotros le decimos arbense, las hierbas o también los insectos van agarrando de resistencia. Entonces, cada vez, si tú no tienes idea clara de qué está pasando, pues tú metes nuevos venenos, ¿no? Y haces bombas. Entonces, con eso acabas cualquier posibilidad de vida en el territorio, pero lo peor es que afecta no solamente a tu salud, sino afecta a todos tus vecinos, ¿no? Entonces, sí, es un problema y hay que pensar justamente en estrategia. Entonces, mi recomendación, así a cortafuego, es generar justamente una barrera, por lo menos en la primera fase, pero lo ideal sería que una organización de muchos vecinos puedan pensar en procesos de transición, que son procesos más colectivos, ¿no? Cambios. Ese como que es uno de los Olga, están pidiendo Dime. que están pidiendo por el grupo tu número de contacto y tus redes. Okay. Lo están pidiendo los muchachos por el grupo. Y alguien está haciendo una pregunta. Sí, yo quería decir Ajá, algo, que colócala. el tema de lo que estás hablando es uno de los problemas de la agroecología, ¿no? Que la agroecología no es una técnica, un conjunto de técnicas, sino que es toda una filosofía, ¿no? Además, si no hay un desarrollo regional a gran escala de la agroecología, realmente es muy difícil. Es como cuando tú en la familia eres vegano y todos tus hermanos y toda tu familia es carnívora. ¿Cómo haces tú para mantener eso? Es difícil, ¿no? Sí. Entonces, si hay un agroecólogo metido en medio de un Hay que montón tener de... mucho. Sí. Es complicado, pues, eso de mantener la agroecología aislado, si no modificas también el paisaje que te rodea, ¿no? En esa orientación agroecológica. Así es. Y por ahí me pregunta cuáles son las experiencias que hay en México.
Y Ajá, acá hay muchas exacto. experiencias en el sureste mexicano y digamos que las organizaciones que han sido más exitosas en el tema tiempo, o sea, en el tiempo, porque en los años 70, 80, con el método campesino a campesino que se instala en Nicaragua, ¿no? Que nace en Nicaragua, donde campesinos a otro y sucesivamente llegó también así a las montañas de Chiapas, ¿no? Que es el mayor productor de café ecológico del mundo. Y ahora existen muchas cooperativas, por eso el modelo de cooperativa también funciona muy bien, porque de hecho Sanare, pues la Lajita y toda esa experiencia de la alianza son cooperativas, ¿no? Que en los años 70 andan organizándose. Inclusive el gran tema aquí es la crisis intergeneracional, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, cómo asumen esta corresponsabilidad de sostener un espacio de organización de base para generar sus propias tecnologías, conocimientos y experiencias. Entonces, en México existen mucho, donde yo estoy, por ejemplo, en Ecosur, hay varios investigadores que trabajan justamente sobre sistemas agroforestales, que trabajan con organizaciones. Por eso les decía que aquí, por ejemplo, existen las certificaciones orgánicas y se van como caracterizando en cada lugar y cada territorio. Y una, por ejemplo, que son nuevas, que digamos de corta data, 2, 3 años, donde la certificación está orientada a que son producidos, ese café es producido por mujeres. Entonces ya tiene un plus por el mismo hecho de garantizar que sean producidos por manos de mujeres, ya tiene un plus en la estructura de costo. Y lo que busca esta forma de organización es que el dinero no se lo queden pues los grandes cafés, que son los que compran los cafés los pequeños, ¿no? Y que se quedan con toda la ganancia, sino que va directamente al consumidor. Entonces, bueno, hay toda una cantidad de estrategias y ahí las academias, pues las instituciones y las universidades y los investigadores comprometidos, pues juegan un rol importante, ¿no? Porque es conectar al consumidor, un consumidor consciente, con este tipo de productor o productoras o organizaciones, básicamente. Entonces, acá en México sí existen muchas. Ahora están peleando contra transnacionales porque hay desplazamiento, igual que en Colombia. Y en el caso de Colombia, pues fueron grandes corporaciones las que compraron los cafetales, ¿no? Y vemos marcas famosas internacionales donde un poquito de café cuesta una fortuna, ¿no? Como Don Valdés, creo que se llama esta supermarca, ¿no? Que llega inclusive en México. Entonces, es un mundo, pero sí existen organizaciones y yo creo que paulatinamente, con el tema de lo que pasamos hace poco con la pandemia, ahora viene lo de estamos viendo el tema de la crisis climática. Dicen que este es el verano más fresco de lo que vendrá en los próximos años. O sea, sí, es en serio. Pues más que nunca tenemos que ver la forma de mantener los bosques, ¿no? O proliferar bosques. De lo contrario, pues vamos a acabar también como especie. Cambio. A ver, no hay nadie por allí. Quisiera preguntar algo, Oscar. Adelante. Bueno, doctora Olga, también tiene alguna referencia en cuanto a los rendimientos. Por ejemplo, acá en Vega, los rendimientos no están, digamos, bien informados, o al menos yo no los conozco bien, pero por lo general nosotros venimos hablando por allí de 10, 15 quintales por hectárea. Para gran parte de las zonas productoras del país. ¿Y qué referencia hay en cuanto a la producción agroecológica y el rendimiento, es decir, la productividad física por hectárea? Mira, los datos varían mucho y recuérdate que justamente la capacidad, al convertir una finca en agroecológica, pues no solamente produces café, sino que produces madera, produces y el mantenimiento de un agroecosistema sano, ¿no? Otra cosa que les quiero comentar, yo les voy a pasar, me recuerda, Oscar, para pasarte información. Hace poco conocí a una investigadora acá en un centro de investigación famoso que se llama CIATJ, ¿no? Hasta es vecina mía acá en Mérida, en Yucatán, en un parque tecnológico gigantesco donde estamos, y ella trabaja con abejas. Entonces justamente con la problemática de las abejas, que en el caso de Yucatán pues nos llama, nos convoca a encontrarnos,
ella me decía que ellos habían descubierto una especie de alcaloide que cuando la abeja pecoreaba a una planta estresada, o sea, una planta estresada porque le falta agua o porque está en un suelo que no tiene nada de nutrientes, o está estresada porque, bueno, acabaste con su microbiota, ¿no? y una cantidad de cosas. Lo cierto es que cuando ella pecoreaba, esa abeja pecoreaba y generaba miel de esa planta, tenía un alcaloide y ese alcaloide se transfería a la miel que consumían los humanos, y resulta que los últimos estudios que ellos están realizando justamente en el CT, ese alcaloide era un promotor de cáncer en humanos. O sea, con eso quiero decir, exacto, con eso quiero decir que si hablamos de un ecosistema enfermo, o sea, enfermo tal cual, porque no tiene interacciones benéficas del suelo, no hay materia orgánica, acabamos con el suelo, o sea, puro sintético, más sintético, pues eliminamos los ciclos, ¿no? Los ciclos naturales que tiene el suelo de diferentes elementos, pues estamos en mayor riesgo de tener un producto, un alimento, mejor dicho, de pésima calidad, ¿no? Tanto así que puede afectar nuestra salud, y así lo están demostrando algunos estudios. Entonces, sí, la situación es crítica, o sea, por eso quizás no me interesa, pero sí vale la pena de pronto comparar, quizás más bien buscar variedades, ¿no? Variedades que mejoran los rendimientos, pero ahí no está el plus está en la capacidad de diversificar y la capacidad que tengas de garantizar un alimento sano, ¿no? En este caso, cambio. Tal vez más que rendimiento sería cuestión de rentabilidad. Siempre y cuando hagamos la contabilidad de la rentabilidad, tomando en cuenta los elementos ambientales, la contaminación, los pasivos ambientales, pues, que no se toman en cuenta con la agricultura, que genera la agricultura convencional. Habría que ir por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, eso de la rentabilidad, ¿no? Porque Olga, Andrea está Ajá, dime. Andrea está preguntando que si podrías repetir cuál es el mayor productor agroecológico actual. Creo que lo dijiste en tu conversación. Bueno, el productor agroecológico serían regiones agroecológicas. Lo que pasa es que es un sistema también muy invisible. En el equipo de masificación, que ese es nuestro trabajo justamente, por ejemplo, te podría hablar el ejemplo de la India. En la India hay un programa que no lo hace el Estado, sino lo hacen las organizaciones justamente con la muerte masiva de campesinos que se suicidaban con el tema del algodón, Monsanto y todas esas historias. No sé si la escucharon hace como 6, 7 años. Se genera una propuesta que se llama como de insumo cero, ¿no? Un programa de insumo cero, que son entre ellos mismos, se organizan y hoy superan ellos calculaban más de 1 millón de familias involucradas produciendo alimentos sin agrotóxicos, por ejemplo. Otro ejemplo cercano, en café, por ejemplo, en Chiapas, las organizaciones de Chiapas están muy involucradas en procesos agroecológicos, y eso permite una vida más digna, pues, a los caficultores y caficultoras, porque entonces ahorita aparece ya la figura de la mujer como un elemento clave en los territorios, y que no solamente es como decía, el café, la abeja, la miel, la fruta, sino también el turismo, ¿no? Porque otra ventaja de este tipo de agroecosistemas es la belleza, ¿no? La belleza por las aves y una cantidad de cosas que se generan de esto que habla más quizás la economía ecológica o la economía ambiental, ¿no? Que estaba comentando hace ratito compañero. Entonces va generando otros elementos, pero la agroecología llegó y no se va a ir. El tema es cómo se está incorporando, porque entonces también llegan las corporaciones y te venden una certificación que cuesta una fortuna y no la puedes pagar, ¿no? Esa es otra. Entonces sí existen experiencias en Brasil, exacto, en México ya, que son participativas. Y acá en Yucatán estamos trabajando con la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán, justamente en un modelo participativo de certificación agroecológica, y eso implica redes de mercados locales, ¿no? Pero sí hay mucha experiencia. Cuando quieran también les vamos a pasar, tenemos una revista, una edición especial en Agroecology, están en inglés, pero creo que hay una versión en español para enviárselas, donde habla un poco de todas estas experiencias a nivel planetario, ¿no? Que andamos estudiando cambio. Ay, buenísimo, Olga. Nos hace llegar toda esa información para pasársela a los chicos del diplomado, pues, y tenerlo como material de apoyo. Excelente. Sí, Olga. ¿Alguien más? Mira, hay una visión de la agroecología como
como algo esotérico, ¿no? Sí, un conjunto de recetas y cosas a aplicar en el suelo, no. La agroecología es una ciencia muy compleja que no se ha aplicado desde la Revolución Verde por el tema de lo complejo que es. Si nosotros lográramos desde el punto de vista de la ingeniería determinar todas esas interacciones beneficiosas y lográramos diseñar un sistema que las incluyera, incluyendo la parte social, política implicada en esto, pero con la base científica y matemática de que ello implica, ¿no? Lograríamos, bueno, desarrollar un supersistema. Es complejo, pues, pero no, la agroecología es toda una ciencia que incluye todos esos elementos, tanto técnicos, ambientales, como sociales y culturales inclusive. Así es. Por eso en la agroecología trabajamos más bien desde los fundamentos y principios, porque no son recetas, ¿no? Cada agroecosistema tiene sus propias características. Por eso, por ejemplo, el modelo que nos comparte Macera, el grupo de Macera, del MESMI, es un modelo muy sencillo, justamente pensando en eso, en procesos de transición, cómo transitar a otros modelos. Pero hay muchas formas de hacerlo, ¿no? No hay una receta. Por eso choca con la lógica lineal, la cual nosotros nos acostumbramos a pensar. O sea, tenemos un dolor de cabeza y me tomo una pastilla, pero no voy al problema que me genera el dolor de cabeza. Y allí es el gran problema, el cómo estamos actuando, ¿no? Y cuestionamos un poco esa mirada. Entonces, sí, hay muchos insumos. Este grupo, por ejemplo, de John Bardermey y Beth Perfecto, que están en Estados Unidos, tienen unas estrategias del estudio de la ecología impresionante. De hecho, acaban de ganar, ella fue ahorita la representante en la Academia de Ciencia en Estados Unidos. Este año la celebraron justamente por sus aportes en el trabajo, no solamente ecológico, sino todo el tema vinculado a la diversidad, a la agroecología. Trabajan más bien a nivel de paisaje, que creo que es una mirada que nos puede servir sobre todo a los que trabajan con café, ¿no? A nivel de paisaje. Entonces, hay mucha tela que cortar, hay muchos investigadores ahora en todo el planeta y yo creo que vale la pena como abrir ese espacio también dentro de las facultades, ¿no? De ir pensando, justamente porque ya la crisis en la cual estamos sumergidas tampoco nos va a permitir mucho espacio para continuar con el mismo modelo, ¿no? Reproduciendo la misma lógica. Sí, sí, excelente, Olga. De verdad que mucha tela que cortar, sobre todo aquí en nuestro país, sobre ese tema tan importante. Pero sí, a nivel mundial, bueno, logramos ver muchos avances, sobre todo con el tema de la alimentación. Hay muchos movimientos ahorita, bueno, desde hace mucho tiempo, pero que veo que cada vez se está sumando más gente al tema de la alimentación de los alimentos, desde el punto de vista orgánicos en relación con la salud, cómo se ha comprobado, por ejemplo, bueno, en el caso del arroz, de algunos elementos que son dañinos para la salud, metales pesados, todo ese tipo de cosas, también he visto que hay como un avance en relación a la gente cuidar mejor la alimentación. Y eso tiene que ver con todo lo que es el proceso productivo, lo que se le agrega a los alimentos y de ahí el valor que está tomando todo lo que tiene que ver con lo los alimentos sean orgánicos. Pues, o sea, hay un movimiento bastante grande que veo que cada vez va creciendo más en relación a eso con respecto a lo que es la salud, pues, a los cuidados y todas las investigaciones que se han llevado a cabo, donde se ha descubierto que, bueno, que realmente la alimentación es fundamental para estar sanos, pues. Entonces, bueno, creo que sí podemos seguir avanzando en relación a todos estos temas. No sé si hay alguna otra pregunta o ya podemos ir cerrando, profe Oscar. Sí, yo creo que si no hay más preguntas, ya estamos en casi 2 horas. Discúlpanos, Olga, que estás por allá muy ocupada. ¿No hay otra pregunta por allí? Si no, bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Olga. Estamos pendientes, estamos en contacto para los materiales y nuevas situaciones con el diplomado. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saber que andan también buscando otras estrategias y alternativas y por aquí a la orden.
Yo voy a pasarle entonces toda la información que tengo para que se vayan conectando con otras redes y otros grupos que están trabajando. Y en el café, pues yo creo que hay un potencial gigante y una posibilidad inmensa de poder transitar a otros modelos más sostenibles, ¿no? Y más en este momento. Y garantizar una remuneración digna a quienes están en el sistema, ¿no? Sobre todo eso. Gracias, Olga. Gracias, Sí, sí. compañeros. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias, Nos despedimos. Olga. Un millón. Un placer escucharte, amiga. Un gusto. Chao.